Han surgido en este tiempo, y ahora antes de que empezase a grabar la clase con Tatiana estábamos hablando de los temas de seminario y de ejercicio de elaboración de un modelo de datos que han surgido a lo largo de las clases. Ha habido una manifestación de que no están muy claros esos problemas, sin embargo en cada clase se han especificado esos temas. De todas maneras vamos a revisar un poco, hacer un resumen de cuáles son algunos de los temas que yo he resaltado. Sin embargo, surgen de los discursos, de la temática tratada en las clases, muchas cosas que pueden ser exploradas y elaboradas como seminario y como un modelo de datos, no necesariamente aquellos que yo resalté por mi interés particular en esos temas que me parecen relevantes. Cada uno puede se le puede encender la chispa y el interés por cualquier cosa. Fundamentalmente, o quizás el primero que surge, es cómo implementar en una base de datos el formato delta, el lenguaje delta de descripción de caracteres, utilizando caracteres numéricos cuantitativos y de variación continua, de variación discreta, o caracteres multiestado, tanto ordenados como desordenados, en forma de una base de datos en la que las restricciones del lenguaje delta que permiten caracteres dependientes, estados que abren la posibilidad de describir ciertos caracteres cuando ese estado está presente, o la multiplicidad de estados en un multiestado, o la representación de la variabilidad dimensional de una hoja, por ejemplo, de un hueso en el largo y en el ancho, porque hay varias hojas en una planta y entonces registramos varios estados de ese carácter, y delta nos permite colocarlos como el extremo superior, el extremo inferior, la media superior, la media inferior, el promedio superior, el promedio inferior, y la media o la mediana en una sintaxis determinada, y cómo eso lo podemos representar en forma de un modelo de datos aplicable a una base de datos. Ese sería uno de los retos o del ámbito de trabajo donde se puede realizar un seminario y proponer un modelo de arquitectura de datos para representar el lenguaje delta. Otro de los temas que adelanté o sugerí como muy interesante es la representación de las clasificaciones. Es decir, la clasificación biológica, como vimos, es una clasificación jerárquica, encártica o inclusiva, donde desde una categoría superior, como pueda ser el filum o el reino, se derivan categorías de clasificación inferiores jerárquicamente, de tal manera que dentro de ninguna categoría inferior está fuera de la categoría superior, y de tal manera que un organismo es clasificado en categorías de una forma simétrica, o sea, pertenece a una especie, pertenece a un género, el género a una familia, la familia a un orden, el orden a una clase, la clase a una división, la división a un reino, el reino a un filum. Sin embargo, los criterios para clasificar el mismo organismo pueden diferir de autor en autor, y una especie puede estar en diferentes géneros, dependiendo del criterio del autor. Una familia puede estar en diferentes órdenes, de tal manera que una familia con el mismo nombre puede tener diferentes géneros de acuerdo al criterio de determinados autores. Cómo representar diferentes clasificaciones en una base de datos, de tal manera que un objeto, una especie determinada, pueda verse como perteneciente, como se vería en una clasificación de un autor, por ejemplo Cronquist, o en otro autor como Tartaglia, o en una visión más moderna como el grupo de
APG, que es un grupo internacional que trabaja con biología molecular, o como se vería en la clasificación de Linneo. Ese es otro de los problemas a explorar y a proponer un modelado de datos que nos permita registrar esos diferentes esquemas de clasificación. En la última clase empezamos, digamos, con temas más concretos sobre el registro de los datos que están asociados a las colecciones, a las observaciones, a las fotografías, y hablábamos de que había tres grupos o tres enfoques fundamentales en el desarrollo de las bases de datos de biodiversidad, que eran las bases de datos basadas en taxones, las bases de datos basadas en especímenes, y yo adelantaba un tercer enfoque que lo denominaba basado en impreta, que quiere decir indicio de presencia taxonómica, en el que en vez de hablar de especímenes como digamos pues un ejemplar de herbario, como les presentaba el día pasado, o un esqueleto, la piel de un castor, o el cráneo de una marmota que se guarda en una colección. Cualquier elemento que nos permita determinar que en un momento determinado del tiempo y del espacio había la presencia, la existencia de un objeto biológico, es una prueba, un indicio de la presencia de algo. Mientras más caracteres biológicos estén presentes en esa prueba de presencia, la capacidad de determinar, de saber a qué organismo pertenece esa huella, esa fotografía, esa pluma, ese coprolito, va a tener una fiabilidad mayor. De tal manera que sería una extensión digamos, de un desarrollo de base de datos basado en especímenes. Entonces, dentro de las bases de datos basadas en especímenes, empezamos a comentar cuáles son ese proceso de la toma de los especímenes, del registro de la presencia de los especímenes, cuáles eran los atributos fundamentales que siempre se registran, ¿no? Y nosotros hablamos de que cualquier evento en el registro de la presencia de la diversidad, tanto sea basado en especímenes, o sea, en objetos concretos de un organismo biológico, o bien de las huellas que estos dejan, siempre es un evento que ocurre en un momento determinado del tiempo y en un lugar determinado del espacio. Y hablábamos que teníamos dos grandes grupos de información, que es la cronorreferenciación y la georreferenciación. Y en la cronorreferenciación y en la georreferenciación hay dos maneras básicas de registrarla. Y antes de la clase estábamos estableciendo, digamos, una discusión sobre este tema con los que estábamos aquí presentes. Y es que, por un lado, ¿cuál era tu nombre? José. José nos decía que en la computación está resuelto porque, digamos, una función como now, lo que registra no es un día, un mes, un año, sino el tiempo transcurrido en segundos desde un momento determinado establecido. Es como situar el meridiano de Greenwich como el punto de partida de los usos horarios, y uno no se refiere aquí son una hora determinada que cambia según el capricho político de turno, las necesidades del ministerio de turno, que cambian las horas para ahorrar electricidad, o que cambian las horas el uso horario por otra causa. Y tiene que ver más con el funcionamiento de la sociedad que con la medida estricta del tiempo.
Cuando nosotros hacemos eso es muy fácil, digamos que representar el tiempo en el formato que nosotros queramos, porque traducimos un dato elemental en forma de un real largo, en forma de lo que queramos. Solamente hacemos el algoritmo de conversión, lo convertimos en días, en meses, en años, y lo podemos situar en el calendario que nosotros deseemos y tenemos la forma de transformar esa cifra que nosotros hemos almacenado. Es fácil entonces poner una función en una base de datos y decir: este evento ocurre en este instante. Cuando tú pulsas el botón va a decir now, es ya. Toma la fecha del reloj del sistema, con la precisión que sea, y guarda ese número. El problema surge cuando ese dato es del pasado. El dato es del pasado y está representado en una escala, en un calendario diferente. Esa situación ocurre de formas muy variadas. Es decir, si el evento, claro, en biodiversidad es difícil tener datos de antes del siglo XVI o XVII, normalmente siglo XVII, XVIII, aunque hay algunas cosas del siglo XV, precisamente es el momento en el que el mundo occidental, que es el que hace la cultura en la que nosotros estamos fundamentalmente inmersos, explora el planeta y tiene un cierto interés sobre los recursos naturales para aprovecharlos. De ahí viene el que en todas las expediciones del mundo, digamos, colonial, pues iba un naturalista, y por eso pues viajaron Seseymocinho y viajaron Darwin y todos los grandes naturalistas que describieron la biodiversidad del planeta en esos siglos de exploración del planeta y conquista. Pero antes también sucedieron esos eventos que no les hemos dado una importancia crucial, quizás por la escasa abundancia de esa información. Hay que ver que los libros empezaron a hacerse después de Gutenberg. Es decir, que antes de Gutenberg había documentos escritos, pero muy pocos. Y los libros se escribían, se copiaban a mano, con lo cual poca gente sabía escribir, poca gente registraba esa información. Y empieza a haber información abundante a partir de la invención de la imprenta y de la apertura de la sociedad occidental a un conocimiento más universal. Eso quiere decir que el problema de la georreferenciación no sea un problema que excede las fronteras del registro de la biodiversidad. Es un problema universal y modelar esa forma de registrar el tiempo no solamente es de nuestro interés, sino que puede ser de un interés mucho más general. De tal manera que se constituye en un problema de análisis y de modelado interesante, muy interesante, que hacer no solamente para el campo en el que estamos desarrollando este curso. Lo mismo ocurre con la georreferenciación. En la georreferenciación, nosotros decíamos, el evento sucede en un lugar. Y igual que nosotros decimos ahora, en esa función de now, también decimos aquí. Y ese aquí es muy relativo, porque yo me fui de vacaciones y ese aquí ya no es de conocimiento tácito. Estoy de viaje y yo no conozco el espacio en el que está desarrollándose mi viaje, precisamente lo estoy conociendo. Claro, ahora saco ese aparato que llamamos teléfono, pero que ya no es teléfono, y nos dice ese aquí con coordenadas geográficas. Antes teníamos que llevar un GPS, ahora que tenemos un teléfono ya nos dice ese aquí donde estamos. Pero en el pasado el aquí era muy relativo. El aquí a veces era tan desconocido como que Colón pisó tierra americana y pensaba que estaba en la India. Así que el aquí no era un concreto del conocimiento tácito y común de la gente. Y por lo tanto el registro del lugar en el que sucedían las cosas no era preciso.
había que sacar un sextante, y no todo el mundo sabía utilizar un sextante, para saber cuál era la posición geográfica de ese lugar, y ni siquiera los sistemas de coordenadas estaban normalizados y desarrollados. Y hablo de sistemas de coordenadas, es decir, que hay varias maneras de representar la posición en el geoide que es la Tierra. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que representar hasta ese aquí de una forma normalizada numérica, hay que tener en cuenta cuál es el tipo de representación geográfica que estamos empleando, cuál es el origen del punto de coordenadas de ese sistema geográfico, cuál es el modo de presentar esas coordenadas geográficas. Puede ser de acuerdo a las proyecciones, pues puede ser un sistema de coordenadas UTM, un sistema de coordenadas de grados sexagesimales, de grados centesimales. Y hay que tener en cuenta cuál es el datum, el origen de coordenadas. Cada país, cada sistema de cartografía tiene un datum diferente y no hay una forma universal, única de representar todos esos datos. Por eso yo les hablaba el otro día que hay una serie de iniciativas, por ejemplo, GeoManix, la calculadora de GeoManix, una calculadora que permite, digamos, establecer de una forma genérica un error de la proyección geométrica, del dato utilizado, de si la georreferenciación se ha hecho sobre cartografía o se ha hecho utilizando un determinado aparato, de tal manera que el aquí, que uno puede pensar que es un punto solamente, se convierte no en un punto, se convierte en un punto más un radio. Ese radio es el radio del error de la medida que veíamos que era por un lado la imprecisión y por otro lado los errores inherentes a la metodología para el cálculo de ese punto. Y yo fue muy buena la pregunta, José, porque yo el día pasado no hablé de la tercera de las coordenadas del aquí, porque la representación geográfica de la Tierra la hacemos sobre un geoide. ¿Y qué es un geoide? Un geoide es una figura geométrica que se aproxima a la forma semiesférica del planeta Tierra. El planeta Tierra no es una esfera perfecta. Entonces se le ha puesto una camisa teórica, una figura geométrica, un geoide, y ese geoide tiene una fórmula. Es decir, que el radio de la Tierra no es igual en todas las posiciones del planeta Tierra, los polos están achatados y hay ciertas protuberancias en la superficie de la Tierra, de tal manera que el problema de la altitud también es un problema, que es la tercera coordenada, es un problema, digamos, de difícil modelado. Es decir, no es un dato preciso. Claro, el telefonito de Marras nos da también la altitud, pero esa altitud que nos está dando es una posición relativa respecto al geoide. Es decir, el geoide no pasa por la cumbre del Everest, ni por la cumbre del Pico Bolívar, ni del Toro. El geoide pasa teóricamente sobre un nivel medio del mar, y además no todos los océanos tienen el nivel del mar en el mismo lado. Si no recuerdo mal, el Mediterráneo tiene 6 metros por debajo del nivel del Atlántico, y en el estrecho de Gibraltar, que es por donde se ponen en contacto los dos mares, la diferencia de alturas de los dos mares genera que sea un lugar de aguas muy turbulentas, porque el océano Atlántico se mete dentro del océano Mediterráneo, pero además tiene salinidades diferentes, entonces eso hace que las turbulencias, las corrientes, el Mediterráneo también se resiste a que le entre el agua y no llega hasta el Mar Negro en el otro extremo, sino que se produce un gradiente de niveles. Además el agua se va a evaporar a medida que nos vamos yendo para las zonas más cálidas de la península arábiga, para Egipto y por ahí. De tal manera que el mundo no es plano, no está uniformemente, y la medida de la altitud pues no es una medida que sea clara. Además, hablamos de altitud, pero por otro lado tenemos
Otra medida en esa posición, en el eje Z de la georreferenciación, que es la profundidad. Claro, si hablamos con plantas pensamos que las plantas viven solamente en la superficie de la Tierra, y también si hablamos de los animales, como somos seres terrestres, también pensamos en la superficie de la Tierra. Sin embargo, no es así. Todos sabemos que hay sardinas, atunes, delfines. ¿De dónde viven ellos? Viven en el agua. De tal manera que el agua es un medio que tiene, bueno, es un líquido que intercepta de alguna manera la radiación solar, la luz. Y a medida que nosotros nos adentramos en la profundidad del mar, vemos que va desapareciendo la luz. De tal manera que llega un momento en que no hay luz suficiente para que los organismos fotosintéticos hagan la fotosíntesis y por lo tanto generen alimento que sea adecuado para la sobrevivencia de otros animales. De tal manera que los animales viven y las plantas en lo que se conoce como la zona fótica. Y la diversidad y el tipo de organismos que viven en cada uno de esos niveles de profundidad es distinto. De tal manera que para nosotros es crucial saber a qué profundidad, en el mar, por ejemplo, en este caso, vive un organismo. Y si nosotros, igual que el tiempo, nosotros poníamos un punto de referencia para guardar ese real largo, ese número que nos dice, pasaron tantos segundos desde este punto de origen. Nosotros también estamos acostumbrados a hacer lo que se llama la batimetría. Y entonces la batimetría es la medida de la profundidad. Y la hacemos también sobre el nivel medio del mar. ¿Pero de dónde? Es decir, que por ejemplo aquí nosotros tomamos el nivel medio del mar de Puerto Cabello. En España, de Alicante. En Estados Unidos no tengo ni idea, porque además como tienen el Atlántico y tienen el Pacífico, pues entonces cada uno de los mares tiene puntos de referencia diferentes. Y no es lo mismo el Atlántico en La Coruña, o en Escocia, o en Irlanda, que el Atlántico en Canadá o en Estados Unidos. El nivel medio de la marea va a ser diferente. Y entonces, para precisar esos niveles medios, hay puntos de referencia diferentes. Ok, pero la profundidad de las aguas es una cosa interesante, porque el mar todos entendemos que es el nivel medio del mar. Bajamos de las montañas y hasta ahí llegaron los ríos y ya nos tenemos que meter primero los pies, los tobillos, las rodillas, hasta que llegamos a la barriga, que nos cuesta más trabajo meterla dentro del agua. Pero ya estamos en el agua todos, cualquiera. Y nos parece que es como un límite natural, se acabó el continente y estamos en el agua. Pero la batimetría también es una medida que funciona en los lagos, en los embalses, en los ríos, en las lagunas. Y tenemos lagunas a 3.000 metros, a 4.000 metros, donde todavía no se ha congelado el agua, y donde viven plantas y animales, y donde también es crucial la profundidad a la que ellos viven. De tal manera que la batimetría no es una medida que sea tan absoluta, ni siquiera por océano, ni siquiera por mares, sino que hay organismos que viviendo sobre las aguas continentales también tienen que tener una medida de la profundidad en la que se encuentran. Y entonces tenemos que esa posición horizontal de la georreferenciación se convierte en un problema un poquito más complejo. Modelar ese dato de tal manera que podamos registrar la profundidad, la altitud, el origen de la medida de la profundidad, junto con los errores del aparato de medida, junto con la imprecisión que pongamos. ¿Por qué? Porque yo voy caminando y no me traje mi telefonito, no hay, en la región en la que estoy no funciona eso, pues se me olvidó el GPS. Y entonces ya realmente no tengo un dato completo, no puedo decir now o aquí. Se me olvidó todo eso. A Colón también se le olvidó, a Cécile, a Humboldt y Bonpland, a Darwin. Tenían a lo mejor la fecha, y a veces no es la fecha. Mire, yo me bajé aquí y estuve 15 días, y todo lo recogí en esos 15 días. Y no sé en qué momento, durante esos 15 días, o durante esos meses. Y
Y yo fui caminando desde, como decía José Celestino Montis en sus diarios en el Nuevo Reino de Granada, desde Mariquita hasta Bogotá. Pero es que desde Mariquita a Bogotá hay una diferencia de 2.300 metros. Y recolectó plantas y observó la presencia de animales y de fenómenos biológicos en un rango de altitud muy grande. Y no lo registró específicamente para cada una de las muestras. ¿Cómo vamos a crono y georreferenciar ese material? Bueno, tenemos que georreferenciar y cronorreferenciar en forma de un intervalo. Ok, y esa georreferenciación, o sea, esa definición del aquí y esa cronorreferenciación del ahora, de cuando sucede el evento de la colección de un espécimen o de una imprenta, de esa observación o de esa prueba, esa fotografía, ese dibujo, esa huella, ese registro de la huella o el registro de las heces de un murciélago que podemos saber de quién es porque queda ADN y nos interesa porque tiene las semillas o los residuos de lo que él come y nos interesa saber qué es lo que come una determinada población de murciélagos, de conejos o de lo que sea. Resulta que entonces esa definición del aquí y el ahora de cuando suceden las cosas no lo podemos solucionar solamente con un número, sino que hay que ampliar las posibilidades para cubrir esas indefiniciones. El método en el tiempo es lineal. Es decir, podemos decir, bueno, más o menos empezó ahora, más o menos terminamos ahora. Pero el espacio no tiene esa regularidad. Claro, cuando hablamos de un evento que es local, es decir, instantáneo, mejor dicho, más que local, instantáneo, yo estoy en un lugar determinado y normalmente estoy quieto, o supongo que estoy detenido y quieto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes pesca? Los peces no están quietos, ¿verdad? Es decir, si uno pesca un pez espada, un atún, no se queda quieta la barca. El evento de la captura no se produce en un lugar determinado. Cuando uno observa un ave, el ave no está quieta, el ave se mueve. Cuando uno observa un lobo, un oso, o incluso un ratón, una mosca, un mosquito, no está quieto, se mueve. Se mueve en un espacio, se mueve en un territorio. Si nosotros colocamos un rastreador con un emisor de geoposicionamiento a un animal, lo que vemos es sus rutas de movimiento. Entonces la observación, el impreta, la prueba de presencia taxonómica, se amplía a una ruta, o se amplía o la podemos extender a un área. Y entonces ese área ya no es un punto y un radio, sino que se convierte en un polígono o se convierte en la sucesión de puntos en el trayecto que recorre el animal. Básicamente nosotros utilizamos o hemos utilizado muy poca información sobre el registro espacial, del registro espacial ligado con la dimensión temporal. Y pensamos que el área el territorio de caza de un león o de una serpiente o de forrajeo de un colibrí o de una abeja se constituye en un punto y un radio.
pero resulta que no, resulta que ocupa un espacio de dimensiones irregulares y no ocupa, además, o lo visita en un patrón temporal que no es continuo y uniforme. De tal manera que si nosotros ampliamos la visión del evento de observación, no a que sea instantáneo y puntual, sino que tiene una dimensión geográfica variable y temporal variable, entonces el problema del aquí y el ahora se nos complica. Y por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos hacer un modelado de datos, tenemos que plantearnos cuál es la dimensión de las observaciones que vamos a hacer, si las vamos a hacer o vamos a pretender registrar una observación que es dinámica o es una información que la estamos construyendo a un aquí y una ahora que no tiene, que no estamos mezclando las dos dimensiones espaciotemporales en el mismo registro. Y si lo hacemos, pues entonces se nos complica la cosa. Yo animo a alguno de ustedes a que por lo menos reflexiones sobre el tema del aquí y ahora de una forma no estática sino como dinámica, mezclando el espacio temporal. La otra ampliación o la otra dificultad de la georreferenciación es que cuando nosotros utilizamos esa estructura de datos del punto y el radio, nosotros estamos, por un lado, al poner esa precisión de la observación, digamos, ponemos a funcionar con una utilidad relativa el evento observacional o de la presencia taxonómica del espécimen en un lugar y en tiempo determinado. Si nosotros utilizamos una escala de mapa mayor mejor dicho, menor que el error que nosotros estamos registrando, ese dato es completamente utilizable. Sin embargo, si el radio del error de la precisión de nuestra observación es mayor que la escala, pues entonces ese dato no nos sirve porque nos va a cubrir todo el mapa. De tal manera que ahí tenemos un filtro en la utilidad de los datos de acuerdo a ese punto radio. Pero si nosotros trabajamos, ese punto radio en realidad no se ajusta a la irregularidad o a la, digamos, a la verdadera extensión de la indefinición de la data. Si yo conecto una planta o refiero a la presencia de una planta o un animal en el estado Mérida o en Cundinamarca o en la provincia de Madrid o en el estado de Wisconsin, no son redondos, no son una esfera. Es un polígono irregular. Si yo hablo de que colecté en el Parque Nacional Sierra Nevada, pero yo no digo dónde, no puedo poner, si yo pongo el radio de la longitud mayor del polígono que recorre el Parque Nacional Sierra Nevada, pues resulta que si lo pongo el punto, lo pongo en el centro del parque y hago el radio, pues abarco los estados Mérida y Barinas. Y por lo tanto estoy ampliando la indefinición porque mi punto y mi radio son, la figura geométrica de ese espacio de indefinición no es regular. De tal manera que una mejor manera de modelar no es hacer punto y radio, sino utilizar un polígono. Un polígono que en este caso se convierte, igual que hablábamos de la modelización del tiempo, cuando uno ve los tipos de datos que soporta, por ejemplo, MySQL, SQL, pues un tipo de datos es un polígono de sistema de información geográfica. Y si yo digo que ese polígono es mi punto y mi radio ampliado, digamos, a una concepción mayor, entonces yo estoy registrando indefiniciones que me permiten de alguna manera ampliar el rango de uso de los datos. Mientras que si lo hago como punto y radio, estoy limitando la utilidad de esos datos en el análisis cartográfico.
Claro, se me complica porque es muy fácil decir cuál es el radio, pero poner un polígono que corresponde a un área geográfica de indefinición, pues resulta mucho más difícil para registrar ese dato. El equilibrio costo-rendimiento de la data pues nos coloca siempre en una posición de compromiso, porque siempre tenemos que terminar de tener una base de datos con los datos para poder hacer un análisis, para poder dar un producto y para que nos sigan financiando el desarrollo de todas estas infraestructuras. Pero como arquitectos de datos, como usuarios o desarrolladores de este tipo de aplicaciones, no podemos olvidar de esas indefiniciones, de esos problemas en los que estamos incurriendo en el propio modelado de las bases de datos en los que vamos a registrar esos datos, y podemos saber que estamos generalizando, es decir, que estamos perdiendo información y que estamos perdiendo utilidad de los datos y que estamos limitando el uso de la data en el futuro cuando hacemos un menor esfuerzo en la definición o en la representación de las indefiniciones. Creo que con esas dos porciones también hablábamos de que había una forma de georreferenciar textual, que era el hablar de las unidades geográficas políticas y de los ámbitos ecológicos y de hábitat, de apetencia ambiental que tienen los organismos. Ahí surgen múltiples problemas, ¿no? Y el problema proviene fundamentalmente de que cuando queremos calificar el espacio geográfico, digamos que hay mucho más acuerdo. Es decir, lo determinan las constituciones, lo determina la ley territorial, porque tiene influencia en la vida del ser humano. Nosotros estamos en un país que se llama oficialmente de una manera y vivimos en una porción de ese país que administrativamente recibe un nombre, y este se divide en subconjuntos de unidades territoriales que tienen una implicación administrativa y por eso tienen unas fronteras que a veces no son tan claras. Nosotros vivimos aquí en el estado de Mérida, que tiene problemas territoriales con el estado Zulia, y hay zonas de reclamación dentro del propio país, pero también hay zonas de reclamación entre países, y los países no han sido los mismos a lo largo de la historia. Les voy a poner un ejemplo de aquí en Venezuela. Si yo quiero saber cuál es la flora del estado Vargas, pues tengo muchos problemas con las muestras que se han colectado en el pasado, porque el estado Vargas no existió hasta ¿hace cuánto? 12 años. Más o menos. Entonces resulta que antes no existía Vargas. Luego la flora del estado Vargas, o la fauna del estado Vargas, o el mapa del estado Vargas, es una cosa muy reciente. Es decir, esas unidades existen solamente en la concepción del hombre. Y es una concepción que cambia. Es más, Venezuela no ha existido siempre, ni España, ni los Estados Unidos, ni México. Que le pregunten a México qué era Texas o California. Ahora es Estados Unidos, pero si nosotros vamos a ver las observaciones del padre de las casas, pues resulta que entonces era México. Y no se llamaba México, se llamaba Nueva España. Es decir, que cuando nosotros reflejamos con un nombre de una categoría territorial un determinado espacio geográfico, tenemos también que tener en cuenta que ese nombre corresponde a una época determinada. Luego, no es cierto que exista la flora de Venezuela, o de España, o de México, porque eso es un constructo humano y es variable de acuerdo a la política, a las guerras, a la economía, a los intereses determinados en un momento determinado. Sino que le pregunten a Bolivia que quiere tener un pedazo de la costa del Pacífico que sea de Bolivia. Y si de repente lo consigue, entonces Bolivia, la flora de Bolivia hay que ampliarla a ese pedacito de ahí.
y de la actual flora de Bolivia, de Chile habrá que restarle ese pedazo de ahí. Es decir, que esos espacios territoriales varían en el tiempo. Y por lo tanto, si nosotros queremos tener una representación de las observaciones de la silueta del pasado adecuadamente representadas, las unidades geográfico-políticas administrativas que registremos tienen que estar también referidas a cuál es su patrón histórico. ¿Por qué? Porque deberemos poder convertirlas de alguna manera para poder hacer los análisis y decir esto pertenece a tal hora. Quiere decir que no solamente los zoólogos, los botánicos, los microbiólogos, los herpetólogos o los entomólogos somos los que jugamos un papel en esos sistemas de información, sino que los geógrafos y los historiadores también tienen algo que hacer. Cuando yo imagino un sistema de información sobre biodiversidad, no lo imagino solamente manejado por biólogos, sino que el espacio territorial tiene que estar definido, manejado, interpretado por los geógrafos y por los historiadores. De tal manera que en realidad vamos a un conocimiento integral de todo el espacio y el tiempo. Como vemos, también la parte histórica del tiempo es una tarea que trabajan los historiadores, porque a nosotros se nos escapa. Nos quedamos en que para nosotros solamente hay un calendario y para que nosotros hay solamente un punto de inicio del tiempo. Por eso, cuando yo les propongo estos temas de investigación para hacer sus seminarios, se deben pensar en romper el prejuicio que uno tiene de su propia ignorancia y ampliar el espectro de la investigación a unas áreas diferentes que no son solamente las de la biología, que no son solamente los de la ingeniería de sistemas. El otro tema del que habíamos planteado su trascendentalidad era el tema de persona, es decir, el tema de persona, del individuo, de la identidad de la persona, de la multiplicidad de los lenguajes para representar los apelativos, los nombres, los formatos en los que estos se presentan de acuerdo a las culturas, a los alfabetos, de cómo los cambios de estado civil, hasta de sexo, pueden cambiar la forma en la que se representa a ese ser, que es el que nosotros conocemos como persona y que lo vemos representado a través de sus nombres. Y cómo las personas o la acción de las personas no es una acción separada, sino que sucede en conjunto, en equipos, y que uno de los equipos cumple un papel determinado, una posición de importancia o de secuencia en la forma que el grupo se reconoce como tal, y que la acción solitaria de un individuo es en realidad la conformación de un equipo unipersonal, y que podemos modelar la acción de las personas como la acción de un equipo que puede tener uno o varias personas y que firman en un momento determinado con un papel determinado de una forma concreta, y que si nosotros entonces podemos modelar eso y queremos saber qué es lo que hizo Carlos Darwin en su vida, pues nos tendrá que aparecer lo que apareció cuando aparece como C.H. Darwin, lo que aparece como Charles Darwin, lo que aparece como Darwin, C.H., lo que aparece como Darwin, Charles, lo que aparece como C.H. Y lo que aparece firmando con otros, de tal manera que no se trata de una normalización, sino se trata del reconocimiento de las grafías, de los modos de presentación de los nombres que pertenecen al mismo individuo. Ese es otro de los temas que yo les propongo como exploración, o que a mí me resultan realmente interesantes. Es decir, que nosotros hemos sacado ¿cuántos? 4 o 5, digamos, 5 temas, que están la cronorreferenciación, la georreferenciación, la multiclasificación, el lenguaje delta y las personas y los equipos.
Entonces, digamos que surge de lo que hoy casi como un resumen ampliado de lo que hemos visto hasta ahora, está también la descripción del espacio geográfico. Y si nos damos cuenta, la descripción del espacio geográfico, la descripción del espacio ecológico, de las apetencias ecológicas de los individuos que viven en un determinado lugar, se rigen bajo los mismos principios. ¿Cómo definimos el espacio geográfico? Lo definimos en una clasificación. El espacio político es una clasificación. Hay continentes, hay países, o hay federaciones de países. Podemos decir, Estados Unidos es una federación de estados independientes. La Unión Europea es una federación de estados. Y además se ve muy claramente cómo la Unión Europea ha cambiado en los últimos 30 años de 5 países a, ya ni me acuerdo cuántos son, 20 y tantos países y otros que están en la cola para entrar. Y si nosotros decimos la fauna de la Unión Europea, pues ¿en qué año? ¿A partir de qué fecha? Y cada uno de los países, Alemania, pues eran 2 países hasta hace poco y ahora es uno solo. Y si nos vamos hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pues en realidad Alemania era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, la jerarquía del espacio político vemos que depende del tiempo histórico, pero es una jerarquía, es una clasificación. Todos los países tienen sus divisiones de primer orden que tienen nomenclaturas distintas. Nos vamos a llamar departamentos, estados, provincias, en Chile nos llaman de territorios, creo, el territorio 1, el 2, el 3, o provincias. No les ponen nombre porque han sido los militares los que esos son un poquito, digamos, pragmáticos, por no decir otra cosa, con poca imaginación y los llaman de una manera como muy técnica. Pero después esos territorios de primer orden se dividen en municipios o en corregimientos, hay una jerarquía y cada país tiene una jerarquía diferente. Y entonces representar las divisiones territoriales político-administrativas de los diferentes países no es tampoco un asunto baladí. Claro, muchas veces nosotros hacemos solamente el análisis de ese problema a nivel territorial nacional. Pero cuando nosotros queremos establecer un modelo general, universal, que nos permita intercambiar la información y saber poder adoptar en un mismo esquema lo que ocurre en cualquier otra parte del planeta, el problema de las divisiones político-administrativas se convierte en un problema que es similar al problema de las clasificaciones. En el sentido de que si en una clasificación biológica hay un autor, un criterio de un autor, y además esa clasificación no tiene por qué abarcar la totalidad de los organismos vivos, sino que a lo mejor esa persona solamente estaba preocupada por las plantas o por los animales, o incluso no por todos los animales, sino solamente los equinodermos, una parte, o por las serpientes, o las aves, o un grupo de las aves. Entonces el problema de la definición de las categorías espaciales también tiene esa característica. No se refiere a lo mejor a un autor o persona, sino a la concepción de un momento histórico de un país, de una ley histórica, es decir, de una constitución o una reforma de una ley determinada, que lo podemos a lo mejor simplificar con la validez temporal. Esta clasificación funcionó de tal año a tal año. Claro, no es el biólogo el que va a registrar eso. Por eso yo digo que es la labor de este tipo de bases de datos, una labor multidisciplinaria, porque a eso se dedicarán los historiadores y los geógrafos, porque es un problema que les atañe más a ellos, pero que es de crucial uso para poder establecer de una forma coherente las observaciones o las consecuencias o los análisis sobre la data de biodiversidad en un espacio territorial
determinado. Claro, nosotros podemos llegar a una solución de compromiso en el uso del espacio territorial. Es que si yo georreferencio todas las impretas, todas las observaciones, todos los ejemplares, si yo los georreferencio, entonces lo único que tengo que hacer es poner la capa correspondiente al momento determinado del espacio que me hace un geógrafo, un historiador, y decir, bueno, pues si estas observaciones están en este espacio que no tiene frontera y le coloco una capa con las fronteras, yo extraigo lo que está en el interior de esa frontera y tengo en cualquier momento del espacio y del tiempo la composición de una flora, de una fauna o de cualquier tipo de observación para esa unidad político-administrativa que está definida como una capa de un mapa. Claro, esa es una solución, pero como tengo un punto y un radio muy grande, a veces, pues entonces hay cosas que me van a pertenecer a dos unidades diferentes, con lo cual está como complicada la cosa. No vamos a tener una definición muy clara. Son problemas que hay que atacar de maneras diferentes. Yo registro lo que dice la literatura, registro lo que dice una etiqueta en una colección, en un herbario o de petrología o de geología también, ¿por qué no? O de zoología o de entomología. Y dice que eso se colectó en Nueva Granada en el año 1780. ¿Cómo georreferencio eso? Ese es el problema. El problema es para georreferenciar eso, pero el problema también es que yo voy a registrar esa información, Nueva Granada. Entonces cuando yo digo país, campo país, por ejemplo, voy a poner Nueva Granada. Ese es el problema de la georreferenciación. Tendré que calificar qué es lo que estoy poniendo. Claro, la calificación también puede provenir, y muchos de ustedes, si lo piensan bien, hay una solución, porque es que nosotros también estamos cronorreferenciando, ¿no? Entonces el acto de la colección también nos sitúa en el momento histórico de la unidad que estoy describiendo. Es decir, el conjunto de toda la información que nosotros describimos nos sirve también para poder hacer esas, correcciones o esas precisiones de la data en su conjunto. Es decir, que cuando uno se plantea modelar, claro, yo les hago el análisis grupo a grupo de esa data, pero también la tenemos que ver en su conjunto. ¿Cuál es el compromiso en el modelo de datos con todos los problemas que yo le doy, si se solucionan, si se pierde la información o si nosotros podemos reflejar con la menor pérdida de datos toda esa información? De tal manera que nosotros ahí tenemos, de alguna manera, definidos todos los conjuntos de datos que están asociados a un ejemplar. No hemos hablado de la ecología, no hemos hablado de muchos otros datos. ¿Por qué? Porque podríamos extendernos muchísimo en esos datos que suelen ser los que desea el investigador. Usted va a desarrollarle una base de datos a un geólogo. Mejor dicho, voy a poner un ejemplo de la botánica. Yo trabajo en ciencias, hago clasificación, ciencia básica, digamos, ¿no? Para mí, los usos de las plantas no tienen trascendencia. O sea, no quiere decir que no me parezcan importantes, pero yo no me dedico a eso. ¿Cómo llama la gente a las plantas? Tampoco me parece de trascendencia para lo que yo hago, no quiere decir que no sea importante. Entonces, si yo hago una base de datos sobre los especímenes o las especies que crecen en un determinado lugar, a mí no me importa ni el uso que hace la gente, ni me importa el nombre que le pone la gente.
Pero si usted se va a hacer una base de datos a farmacia, al departamento de farmacognosia, ¿cómo trabaja ese botánico? Porque es igual de botánico que yo, no se crea que es distinto, es el mismo botánico, y va a salir al campo y va a hacer lo mismo que yo, pero va a llevar, si es un forestal, va a llevar un vaquiano al lado, quiere decir un entendido de la zona local que está en el sitio, y cuando él toma una muestra de una corteza de un árbol o de algo, o de una planta, le va a preguntar cómo la llama. Ah, no, este es el pardillo, no, este es el cacho de venado, este es tal, y él va a anotar en esa etiqueta ese nombre vulgar, porque cuando se ponga a hacer un trabajo de evaluación de lo que está ocurriendo, el que le va a ayudar es un vaquiano y va a decir, no, aquí hay 27 palos de palo santo y hay 8 carne asada y hay 3, y él va a hacer una traducción de ese nombre vernáculo a el nombre científico. ¿Por qué? Porque el nombre científico es universal, el nombre vernáculo, el nombre vulgar, el nombre tradicional o local, es un nombre que tiene una validez relativa territorial y espacial y temporal también. Entonces nos vamos a extender un poquito en las nomenclaturas populares de los objetos biológicos. A la gente entonces le gusta mucho, dice, ay, yo tengo en la casa tomate margariteño o ají dulce o chile poblano, pero eso no es un nombre científico. Ese es un nombre que utiliza la gente en una localidad determinada. Y ese nombre depende de la tradición cultural a la que tú pertenezcas. Quizás lo notamos poco en la cultura occidental que compartimos todos los que vivimos en las ciudades, en lo que se puede llamar el país nacional. Pero en países como gran parte de Sudamérica, o África o en Asia, donde la cultura occidental se ha superpuesto sobre otras culturas ancestrales, resulta que existe un saber etnográfico, que sé que les interesa, por ejemplo, a los etnobotánicos, a los etnozoólogos o a los antropólogos, que se pretende preservar. De tal manera que cuando representamos no solamente el uso que se hace de las plantas, el nombre vulgar de las plantas, volvemos al problema de los idiomas y al problema de las grafías. Si nosotros queremos representar el nombre que nosotros le damos a la menta y le llamamos menta poleo, pues lo escribimos en español con alfabeto latino sin ningún problema. El problema es cuando el nombre nos lo dice un arahuaco, nos lo dice un guayú, nos lo dice un yanomami, que no habla ninguna lengua que es latina, que no tiene además ningún alfabeto, que son lenguas de traducción, de tradición oral. Ya no les digo yo si estamos en el Oriente Medio, en el África, o estamos en el Asia, donde se han desarrollado además otros alfabetos en otras culturas que tienen desarrollos similares, no tecnológicos, pero sí en profundidad filosófica a la de la tradición occidental. Entonces el problema de representar esos nombres vulgares no solamente es que no pertenecen a la tradición grecolatina, sino que provienen de una cultura diferente, provienen de una forma fonética de hablar a la que la transcribimos de una forma artificial. De tal manera que si nosotros queremos preservar ese conocimiento, tendremos que modelar el registro de esa data no con un sencillo campo de nombre vulgar, porque tenemos que asociar ese nombre vulgar a qué cultura, a qué lenguaje y cuál es el modo de transcripción en el que estamos transcribiendo
ese nombre que nos están dando. Así, por ejemplo, los nombres vulgares en un mundo en constante movimiento también tienen que ver con el origen del informante. Es muy normal que el botánico o el farmacognósta que está revisando o estudiando una región, pues va y le pregunta a la gente, pero no le pregunta que de dónde es. Pero resulta que los nombres vulgares se los trae uno con su conocimiento. Y entonces, si las comunidades son mezcladas, están transculturadas, el transculturador es el emigrante. Induce o introduce un ruido en el conocimiento local. Podemos decir que amplía el conocimiento porque trae su saber, ¿no? Pero por otra parte lo que hace es que si ese saber se mezcla con su poderío tecnológico y económico, desplaza el conocimiento ancestral que suele no poder resistir la presión de la comunidad negra. Por ejemplo, usted se va para el Chocó en Colombia y se encuentra en las orillas de los ríos que los indígenas propios de la zona han sido desplazados por las comunidades de los quilombos negros que huían del esclavismo de los colonos españoles y de los criollos. Y entonces resulta que en mitad de la selva usted tiene cultura negra y cultura indígena. Y la cultura negra se mete a la indígena y la indígena se mete a la negra. Bueno, eso es trabajo de los antropólogos, pero uno cuando registra eso no puede perder, o sea, claro que lo puede perder, de hecho se va perdiendo toda esa información, pero si nosotros nos planteamos hacer un registro de la biodiversidad adecuado para no perder información, tenemos que tener en cuenta no solamente que se trata de un nombre vulgar, no solamente hay que asociarlo con una cultura, con una lengua, con una grafía. ¿Qué ocurre cuando uno no tiene toda esa información? Claro, tiene estructuras de datos complejas y tiene que pensar en mecanismos de facilitación, pero son del interfaz de uso de las bases de datos, no de la estructura básica de la base de datos. La base de datos tiene que ser lo más amplia posible para poder registrar la data más precisa que podamos disponer en un momento determinado. Y el resto de los campos se quedan como no conozco, se perdió o es imposible. De ese tema del vacío de la información, cuando uno codifica la información, podemos hablar un poco más adelante. O de alguna manera también surge como un tema de desarrollo, porque estamos acostumbrados a decir no, el campo se queda, permite nulo o se queda vacío, y tenemos o tiene datos o es nulo o está vacío. Son los tres estados en los que nosotros consideramos que un campo puede estar, no digo relleno, porque si está vacío o es nulo no está relleno, pero sí tenemos un dato. Pero hay otros casos en los que esa información puede estar presente o no estar presente en un campo, de tal manera que aunque podamos decir que se nos escapa de lo que sería la arquitectura de los datos, en la ingeniería de sistemas en los que desarrollan los lenguajes y las estructuras de datos en las bases de datos, no puede empezar a ser necesario que la existencia de un campo no sea solamente en tres casos, nulo, en blanco y con datos, sino que puede haber un dato provisional, un dato supuesto, un dato, y lo dejo abierto a ver si alguien también se anima a ver cómo modelar la existencia o no existencia de información en cada uno de los atributos de una base de datos y cómo esa existencia o inexistencia y la razón de la inexistencia puede ser representada y modelada a un nivel ya no de estructura de datos, sino de la definición de los propios campos, como la propuesta, digamos, de la cronorreferenciación, de la georreferenciación, que puede representarse a un nivel alto, como es el de la
usando los tipos de datos que se utilizan en las bases de datos, o bien definir un nuevo tipo de datos. De hecho, deberíamos definir la cronogeorreferenciación, la georreferenciación como un tipo de datos que lo podemos implementar, y de hecho se implementa en las bases de datos con tipos de datos ya existentes, pero con sus reglas y sus formatos. Pues lo mismo ocurre con digamos, la presencia o la ausencia de data en la información. De tal manera que nosotros podemos suponer, o sea, rellenar un atributo en una tabla con un dato supuesto, pero no cierto. Es decir, nosotros suponemos que el informante, como nos dio el nombre en castellano, es criollo, o no es de la etnia Wayuu, que vive en ese territorio y que nos daría otro nombre, ¿no? Entonces lo estamos suponiendo, porque no lo registramos cuando lo tomamos, pero lo suponemos por el resto de la información, porque está, y suponemos que está en castellano y en alfabeto latino, y no le ponemos una transcripción. Yo no soy antropólogo, pero los antropólogos utilizan diferentes modelos para transcribir los sonidos de las lenguas indígenas. No transcribe igual. Cuando digo no transcribe igual, si el antropólogo es norteamericano, va a transcribirlo en un alfabeto fonético diferente si el antropólogo es venezolano o mexicano, porque nosotros escuchamos los mismos sonidos, pero los representamos con diferentes fonemas, que lo hace un alemán o que lo hace un norteamericano. Si no, hagan un poquito de búsqueda por internet de antropología y se van a dar cuenta de que no es lo mismo cuando uno pasa un nombre de un Yanomami que tienen 10 vocales diferentes y 4 consonantes que nosotros ni imaginamos, porque las hacen con la garganta y hacen ¡ah! Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo represento eso con letras? Porque ese sonido yo no lo hago. Y otros pueblos que hablan casi como silbando, y entonces ¿cómo transcribes el silbido en un fonema? Claro, también podemos registrar el sonido. Esa es, digamos, ya hablaremos de esas partes más adelante. Es decir, seguramente no podemos hacer la base de datos universal y perfecta, pero yo les abro todas las posibilidades, porque al final hacemos las bases de datos, la arquitectura de datos, para las preguntas que esa parte del trato, del trabajo, se llama el usuario, y nosotros somos los que actuamos en tratar de plasmar los deseos del usuario en una estructura que permite que ese usuario haga las preguntas y obtenga las respuestas correspondientes a los datos y que va a poder introducir en el sistema. Ok, entonces tenemos que los nombres vulgares no es fácil, pero los usos comparten muchas de esos atributos. ¿Para qué se emplea una determinada planta, un determinado animal? ¿O qué perjuicios le causa a uno? Son datos que los que trabajan con biodiversidad desde determinadas profesiones piensan que son los importantes de esas bases de datos. La pregunta que yo muchas veces, en realidad no es pregunta, sino que yo me hago la respuesta. Yo tengo un criterio, y como es mi criterio, pues trato de que lo cuento como es la verdad, pero es mi criterio. Registrar la biodiversidad, como ven, no es solamente un acto objetivo, sino que está involucrado con una relación con una gran cantidad de disciplinas diferentes que hacen uso de la presencia, del acto o de la acción de esos objetos biológicos. Y son fundamentalmente esas relaciones, esos usos que se hacen de la presencia o de la acción de los objetos biológicos las que mueven la necesidad del registro y del estudio de la biodiversidad. Si no, no nos importaría la biodiversidad.
entonces nos importa la biodiversidad por el uso, por las implicaciones que tiene en las actividades que nosotros hacemos. Por lo tanto, no las podemos despegar. El núcleo es el registro de los objetos biológicos y por eso definir qué son los especímenes, qué son las empretas, en un sentido más amplio, o qué son los taxones, es la parte importante o medular del registro de la biodiversidad. Pero como vemos van saliendo ramas que se van metiendo en el campo de la historia, en el campo de la geografía, en el campo de la medicina, en el campo de la etnografía, en el campo de la geología. Les voy a contar un caso de cómo el campo de la geología tiene que ver mucho con el registro de la biodiversidad, por ejemplo, de las plantas. Y tiene que ver con la apetencia ecológica de las plantas, por ejemplo, ¿no? Hay floras que son exclusivas de lugares calcáreos, de lugares ultrabásicos, de lugares salinos. ¿Por qué? Porque la fisiología de las plantas les permite haberse ido adaptando a condiciones peculiares de los territorios, donde esas condiciones que pueden ser desfavorables para otras plantas son favorables para unas. De tal manera que la disposición geoespacial de los seres vivos nos indica también cosas sobre la naturaleza del sustrato, tanto del sustrato geológico, del sustrato hidrológico, del ambiente climático, que en definitiva es cuáles son las características de la atmósfera en ese lugar local, de la atmósfera, de la irradiación, de la calidad de la radiación solar. Cuando hablamos de batimetría estamos hablando también de calidad de la longitud de onda que llega a determinada profundidad o de la salinidad que tiene una determinada, o la temperatura que tiene el aire o que tiene el agua. De tal manera que conocer la presencia de un conjunto de organismos en un determinado lugar nos permite inferir ciertas características del lugar. Conocer la flora de un lugar permite saber si un sitio tiene rocas ultrabásicas, por ejemplo, o saber si en un determinado lugar hay el surgimiento del agua. La hidrogeología, por ejemplo, busca o trata de buscar, no encuentra plantas que sean indicadoras de la presencia permanente u ocasional del agua, de tal manera que es una forma sin necesidad de estar todo el tiempo en todas las estaciones, cuando está seca, cuando está húmeda, cuando está con una sequía prolongada, saber dónde van a surgir, dónde surge y en qué periodo surge el agua hacia la superficie y si puede ser utilizable o no utilizable, como una medida mucho más directa que las observaciones que ahora tiene. De tal manera que conocer esa relación de la apetencia ecológica de las plantas, por ejemplo, o de los animales, puede darnos información sobre otros recursos que el hombre quiere detectar. Conocer la naturaleza geológica sin tener que hacer un análisis químico, conocer la concentración de sal en el suelo sin necesidad de hacer un análisis químico, pues puede permitir decir, no, este terreno no es apto para la agricultura porque aquí tenemos salicornia, por ejemplo, que es un caso muy conocido, que son plantas tolerantes a la sal y no van a crecer en un lugar donde no haya sal, porque donde no haya sal va a crecer otra planta. Pero si hay salicornia hay sal, y si hay sal yo no voy a poder utilizar ese terreno para el cultivo. De tal manera que a un agrónomo le interesa saber eso. Hay una relación entonces directa, íntima, entre muchas disciplinas y ese núcleo de las bases de datos que serían los objetos biológicos. De tal manera que cuando a uno le plantean hacer una base de datos, normalmente se la plantean las otras disciplinas o la inclinación del biólogo que trabaja en un ámbito forestal, en un ámbito farmacológico, en un ámbito ecológico, en un ámbito más geológico, más edafológico, más climático, más geográfico. Y se va
se va, digamos que, perfilando el interés de la base de datos en función de la pregunta de ese especialista y no de la esencia del registro de la biodiversidad. El interés, cuando yo me planteo cuál es mi interés en dar este curso, porque hay un interés en quien lo recibe y hay un interés en quien lo da. Un interés no solamente de enseñar, sino del discurso de esa enseñanza. ¿Cuál es el carácter o el argumento que yo les trato de poner a su disposición para ver si lo asumen? Si lo asumen, pues yo me siento muy feliz, porque entonces mi visión cósmica se va a incrementar con unos cuantos acólitos. Pero el interés fundamental es que el ingeniero de sistemas que defina un sistema sobre biodiversidad sepa que hay un núcleo central en el registro de los objetos biológicos y que eso no quiere decir que no cumpla esos otros intereses que van surgiendo. Hay algunos intereses que para los botánicos, digamos, más tradicionales, los que hacemos la botánica, tenemos intereses tan diversos como los que he puesto, pero estamos más o menos claros en ese núcleo central de la información. Todos vamos a pedir esa calificación temporal, espacial, de unidades políticas administrativas. Muchos le van a pedir o van a exigir, y es necesario registrar los nombres vulgares, los usos de las plantas, y ya les decía que tienen esas mismas connotaciones los usos que los nombres vulgares. Esos dos temas son dos temas también para investigar, para modelar, para hacer un seminario y para hacer un modelo de datos. Y como ven, tienen que ver mucho también con los lenguajes, con los alfabetos, con las transcripciones, con las personas y los nombres de las personas, de tal manera que si algunos de ustedes toman temas diferentes y se acercan a los problemas de los lenguajes y de los idiomas, de la representación de los sonidos, con diferentes perspectivas, pues a lo mejor nos podemos dar cuenta también de una arquitectura de datos que subyace en la expresión escrita de los pensamientos y del lenguaje. Todo se abre, pero tenemos que llevar también siempre al compromiso de lo factible. Sin olvidar que a lo mejor los problemas siempre se pueden complicar. ¿Por qué hacerlo sencillo si se puede hacer complicado, que decía alguien por ahí? Entonces, datos que nos piden, que se registran normalmente en las etiquetas de las plantas, de los animales, tienen que ver con la ecología, con la formación vegetal, con el ambiente, la unidad ecológica en la que se realiza normalmente el estudio o la observación. Y ese tipo de información también está imbuido en el mismo problema de una clasificación y de un criterio. Los geógrafos hablan normalmente, cuando hacen un mapa temático, hablan de la leyenda, ¿verdad? Que la leyenda del mapa es el código de colores o el código gráfico que permite representar unas categorías de información que se discuten antes de tomar los datos, antes de hacer el mapa. Porque un mapa no es otra cosa que una representación espacial de una clasificación de un fenómeno. Ese fenómeno puede ser la altura, y nuestra leyenda es el establecimiento de una escala de medida que son los metros, podrían ser las yardas, podrían ser los pies, podrían ser los codos. Es decir, que cuando medimos también el sistema de unidades a medir es algo importante, ¿no? Y nosotros nos podemos encontrar las medidas de profundidad en presión, o nos las podemos encontrar en metros, o nos las podemos encontrar en
pies de profundidad. Si le pregunta usted a un submarinista, va a hablar de pies de profundidad. Si le pregunta, cuando va usted en avión, el piloto siempre dice lo mismo: volamos a no sé cuántos pies, y luego dice, bueno, son aproximadamente tantos metros. Entonces cada medida de esas depende de qué la toma. Ese es el problema, que en la arquitectura de datos tenemos que ampliar nuestra visión, no la visión de nuestro uso, sino al uso más generalizado de esa información. Entonces quedamos en que esos ámbitos ecológicos que califican las personas normalmente dependen de una concepción, es una leyenda, y cada uno utilizamos una leyenda diferente, una clasificación diferente. Podemos, ¿qué ocurre? Que como eso es una información heterogénea, el convenio normal que utilizamos es que decimos ecología y ahí escribimos en formato libre toda la información. Hábitat, escribimos todo en formato libre toda la información. ¿Por qué? Porque no existe un convenimiento universal de una leyenda, de una clasificación para esas unidades, sino que cada uno utilizamos unas unidades diferentes. Si vemos ese mismo problema que las unidades geográficas político-administrativas, pero no tenemos un criterio uniformizado. Hay entonces en la estrategia para la arquitectura de esas bases de datos, o un principio, mejor dicho, que yo mantengo, y es que uno tiene que conservar la información textual. Y cuando uno trata de categorizar, esa categorización es un proceso posterior, en el que nosotros debemos mantener lo textual, lo escrito por el que hizo el evento de la información, y que cuando nosotros asignamos eso a una categoría normalizada, a una leyenda como la de un mapa, lo hacemos como sin pérdida de información. Esta es la información textual, esta es la categorización que yo hago. Donde él dice desierto, nosotros entendemos bosque xerofítico. Pero puede decir desierto, bolsonárido, zona árida, penaero de cabras, y yo hago una traducción, pero no pierdo el original. ¿Por qué? Porque ese criterio de normalización que muchas veces se hace como para que la tabla sea toda igualita y pueda retomar o extraer todos los registros que mi criterio dice que pertenecen a la misma unidad, ¿me lleva a dónde? Me lleva a perder información. Me lleva a poner mi soberbia sobre decir esto está equivocado, aquí esto no se dice. Que si yo le digo a alguien puberulento, la mayoría de la gente dice no, este se equivocó al transcribir y lo que dice decir es pulverulento. Pues no, señor. Sencillamente es que usted no sabe lo que quiere decir eso. Pero son dos palabras diferentes. Y usted va y está codificando las localidades de las padres. Les digo porque a mí me ha pasado. Entonces yo llego y veo una planta de Nicolás Jascan que dice Puerto Caballo. Y cualquier venezolano directamente escribiría ¿qué, José? Puerto Cabello. Pues no. Usted busca en un mapa y no hay Puerto Caballo en ningún mapa actual. Pero váyase a la época de Nicolás Jascan y encontrará Puerto Caballo. No es Puerto Cabello. Entonces, cuando uno hace esa corrección, uno lo que está haciendo es perdiendo la información. Sobre todo en la histórica, porque hoy en día podemos decir aquí. Entonces tenemos una función en nuestro telefonito, en nuestro GPS, que nos dice cuál es el aquí. Y nosotros nos la creemos, pero no sabemos si está utilizando el datum de Puerto Cabello o el datum de Canoas o el BGS 86. Y la diferencia va a ser muy pequeña, a lo mejor de 30 centímetros, de 1 metro. Pero hoy en día ya los GPS se empiezan a dar precisiones
de centímetros y dentro de poco van a ser precisiones milimétricas. Entonces no vamos a dar la localización de la hechicera donde nosotros estamos como un punto y un radio, sino que vamos a poder decir, no, el individuo lo cogí aquí, no, el que es este, y voy a poder ir a ver el sitio, ya no viví ahí al cabo de los meses, pero eso en el futuro será distinto a de cómo es el pasado, pero nosotros estamos hablando generalmente con las bases de datos de biodiversidad en el registro de lo que ya sucedió. El diseño de lo que va a suceder va a ser muy distinto, ¿no? Y de eso seguiremos hablando con eso. Es decir, que cuando nosotros registramos la categorización de unidades abstractas de las cuales ya no es un dato, sino ya se traduce como en conocimiento y requiere de la interpretación del especialista que toma ese dato, pues depende, esa unidad no es objetiva, depende de su criterio. Y ese criterio depende del sistema de clasificación ecológica que está utilizando o de otro tipo de datos. Por lo tanto, modelar esa información se hace supremamente difícil. Es mejor preservar la información textual sin calificarla, sin normalizarla, y dotar a esas bases de datos de la posibilidad de hacer una catalogación, una normalización paralela, utilizando siempre un criterio. Es decir, donde dice desierto, digo bosque xerofítico, utilizando el criterio de fulano de tal, una referencia bibliográfica. De tal manera que en las bases de datos se permita establecer esas normalizaciones o esas clasificaciones o esas asignaciones subsiguientes basadas en un criterio revisable y que pueda haber múltiples criterios de normalización. ¿Por qué lo voy a normalizar yo con mi criterio? Si esa base de datos va a ser o puede ser de uso multidisciplinario, cada uno debería poder utilizar un criterio diferente. Eso genera una concepción de las bases de datos de biodiversidad que no son de uso único, es decir, no vamos a imponer un solo criterio, o debemos de dotarles de la posibilidad de utilizar múltiples criterios para la misma conversión en ese paradigma de dato, información y conocimiento. Porque cada una de las conversiones, quizás, sí estamos normalizando lo que es dato e información, porque esa es la arquitectura de nuestro registro, esa es la arquitectura de la relación de las diferentes tablas en las que nosotros modelamos los objetos biológicos que son en definitiva la información. Pero el conocimiento que va a suceder a partir de esa arquitectura de los datos va a depender de la concepción filosófica de la asignación de esos datos objetivos en determinada medida a esas categorías que son bosque nublado, sabanas costeras, sabanas continentales, páramos, bosques, y entonces diremos cuál es la flora de los páramos, cuál es la zona de los bosques, y esa categorización de esas unidades ecológicas, de esas unidades geográficas en las que nosotros vamos a extraer esa información, dependen de un criterio que está basado en una referencia bibliográfica y que puede ser múltiple. Igual que cuando nosotros hablamos de la asignación nomenclatura, la asignación taxonómica de un ejemplar, de una observación, de una fotografía a un ente biológico. Decíamos que eso es lo que conocíamos como determinaciones, y las determinaciones son un proceso continuo en el que ninguna es mejor que la otra. Puede tener mayor precisión, pero es el criterio de un investigador, la concepción de un investigador. Por lo tanto, registramos todas
elegimos una con la que nosotros lo colocamos en la colección, o podemos escoger la más moderna, como pensando que la más moderna es en la que nos vamos a fiar más, ¿no? Pero registramos todas. Y ese proceso, que es un acto de determinación, un acto que se hace físicamente, pensamos que no es el mismo acto que se hace en la base de datos cuando se transcribe algo y se lo califica de pertenecer al bosque húmedo, o el que lo colecta califica el ambiente como de bosque nublado, como de páramo, como de sabana, como de no sé qué. Lo está calificando él, y es un acto de asignar un evento a una categoría que proviene de una cultura, de una concepción filosófica, técnica la mayoría de las veces. Si yo me formo como ecólogo de la fitodiversidad utilizando fitosociología, pues yo voy a tender a calificar el ámbito ecológico en el que crece una determinada planta utilizando una terminología fitosociológica. Pero si yo soy un ecólogo o un geógrafo, voy a utilizar la escuela que describía el ambiente de una manera determinada. Y la totalidad de las observaciones no van a tener una calificación uniforme, sino que es heterogénea. Entonces, modelar esa heterogeneidad creo que no es conveniente, porque anulamos la diversidad de esas visiones, y que es mejor dejarlo textual y poner una tabla en la que yo pueda calificar cada una de esas cuestiones, y que eso lo haga el usuario, que lo haga un proyecto, lo haga una iniciativa, y está basado en un criterio determinado. De tal manera que cuando se hacen esas calificaciones puedan hacerse de forma múltiple. O sea, yo pueda tomar todos los tiburones del mundo y decir, no, a mí no me vale decir la observación esta es los tiburones del Océano Índico y los del Atlántico. No. Yo los califico, las observaciones, de otra manera, de mares salados, de mares fríos, de mares no sé cuánto, y lo que estoy haciendo es formar conocimiento a partir de la calificación de la ubicación en la que se tomó la observación. Y lo hago yo, pero otro lo puede hacer de una manera diferente. Entonces la calificación, que lo haga yo en una tabla que pertenece a un proyecto, a una persona, a una opinión, y que está soportada por un criterio que yo registro o no registro porque lo desconozco, pero la información textual de ese tipo de datos la mantengo textual tal y como está en el libro, en la etiqueta, en la fotografía, en eso que estamos guardando en las colecciones, en los museos, o que está citado en la literatura. De tal manera que no se trata de una normalización, sino que se trata de un proceso de asignación de conocimiento basado en un esquema, en una leyenda que se genera como un esquema de conocimiento de una disciplina hecha por un especialista. Una posibilidad que empieza a surgir hoy en día, ya está más o menos avanzada en muchas instituciones, es la digitalización de las colecciones. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una base de datos que se liga al objeto real que hay en la colección a través de el número de colector, y el número de colección, y con eso lo puedo buscar en el catálogo del museo, del herbario, de la colección herpetológica, de la siloteca, o de un número de catálogo, del número de catálogo, porque alguien envió ese ejemplar y cita el número de catálogo que tiene en esa colección. Y eso es lo que registramos en la base de datos, pero la base de datos y el objeto no están ligados de una forma física. Pero
desde que aparecieron las cámaras digitales y que uno no tiene que pagar para ver, que es lo que dice un amigo mío fotógrafo, que dice, con las cámaras de antes, con la película, tú tenías que pagar para ver, pues acabas la foto y no sabías lo que había salido, entonces tenías que pagar el revelado, el positivado, para después ver, y eso lo hacía muy costoso y sobre todo dilatado en el tiempo, pero con las cámaras digitales tú no pagas para ver, bueno, relativamente, pero no pagas para ver, tú tomas la imagen y la ves en ese mismo instante. Es más, esa imagen ya no es una imagen física, aunque esté en un soporte físico, un disco SD o lo que sea, pero ya está en un formato digital, tan digital como está el registro de la base de datos, o los datos que tú estás digitalizando, que estás tecleando y introduciendo en una estructura determinada. Ese objeto entonces tiene una representación digital. Por ahora bidimensional, aunque empiezan a aparecer ya mecanismos de digitalización de objetos tridimensionales y que los podemos guardar en un formato digital, de tal manera que toda esa información que nosotros estructuramos en una base de datos y que la guardamos en esa arquitectura tan bonita que vamos a diseñar a partir de ahora, tendríamos que ir hasta el objeto para ver la realidad del objeto. Mientras que cuando lo tenemos digitalizado tenemos la oportunidad de ligar la imagen, tanto sea bidimensional como sea tridimensional o n-dimensional, pasando el tiempo, es decir, también la transformación en el tiempo. Claro que ahora mismo podemos hacer una película también, y esa también la podemos guardar o la podemos tener como un archivo ligado. De tal manera que ese proceso que antes se hacía de la normalización para que quedase bonita la base de datos, todos el campo, todo con el contenido todo igualito, y que me saliesen todos los registros juntos, y que yo déjalo así, y hacer la normalización o la asignación a categorías estandarizadas, lo haces como un criterio soportado y que las bases de datos puedan ser multicriterio. Uno puede, ya hay muchas bases de datos diseñadas de ese modo que yo les estoy diciendo, normalizaditas o sin normalizar, y con la posibilidad de normalizarlo paralelamente. Y hace poco yo dije, bueno, pues si ahora prácticamente podemos tener todo digitalizado. Claro, no lo tenemos digitalizado, de hecho aquí en Venezuela lo tenemos ahora muy difícil, no se encuentra de nada. Pero si viviésemos en un país en unas condiciones normales, pues nosotros compraríamos unas cámaras fotográficas y el primer trabajo que haríamos sería tomarle fotografía a todos los ejemplares de todos los herbarios con todas sus etiquetas. Eso hacen los australianos. Y de hecho ni siquiera pagan para tener transcriptores de esa información asociada a los ejemplares que están en los museos, sino que hacen una campaña por internet y dicen: ¿quiere ser usted voluntario para preservar el medio ambiente australiano? Hágase socio del Herbario Nacional Australiano y digitalice los datos de las etiquetas de las fotografías de los ejemplares del herbario. Y tienen así de voluntarios. Entonces no contratan a la gente en sus casas coge y dice: ah, pues mira, voy a ver, a mí me interesan los ornitorrincos, y se pone a ver la imagen del ornitorrinco, la etiqueta del ornitorrinco, y mete los datos en la base de datos del museo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la etiqueta, ¿verdad? Tenemos la documentación asociada a la muestra. No solamente eso, tenemos las páginas fotografiadas de los libros. Hay varias bibliotecas digitales de ese tipo. Pueden entrar en ATI, creo que se escribía así, pueden entrar en BHL, que es Botanical Heritage. Library. O en
la biblioteca digital. O pueden entrar en Internet Archive. Hay muchas bibliotecas digitales donde están todos los libros, sobre todo los antiguos. Esto lo empezó Google y todo el mundo se asustó porque Google estaba digitalizando todos los libros de todas las bibliotecas y se estaba haciendo con la Biblioteca Mundial digitalizada. Happy Trust tiene los libros de ese proyecto de Google, todos los que no tienen copyright. Internet Archive tiene también sus propias digitalizaciones y parte de los libros de Google. Y la biblioteca, el DHL, tiene esos más todas las digitalizaciones de las bibliotecas botánicas estadounidenses. Y si usted busca un libro lo más antiguo posible, va a estar ahí. Antes uno no podía traer a la biblioteca y no dejaban ver esos libros porque eran incunables, no se podían tocar, y ahora están libres para que usted los vea. Entonces la discusión o el pensamiento que surge es: si yo tengo la imagen donde está la imagen textual, ¿por qué tengo que registrarlo textualmente y no lo hago ya normalizado? Si yo puedo ir siempre a la fuente porque está ya en forma digital y es una representación más fidedigna de la referencia o del objeto real. Eso se lo dejo como reflexión. Sin embargo, tenemos muchas bases de datos que están desarrolladas no desde el objeto digital, sino sobre la referencia de la documentación asociada al objeto y el proceso de digitalizar, de convertir en una imagen digital bidimensional, tridimensional o espaciotemporal los objetos biológicos, pues está muy lejos de completarse, y las necesidades de disponer de esa información son mucho más grandes como para esperar a que la tecnología de almacenamiento y de digitalización alcance a todo ello. Sin embargo, por ahí va el futuro. Por eso a veces uno se plantea, hablando del futuro, que el proceso de colección de los ejemplares también llegará a un momento en que cese. ¿Que cese por qué? Primero, porque es muy costoso. Segundo, porque somos muy ignorantes de la biología de los organismos y pretendemos conservar el máximo de la información posible ante nuestra falta de pericia para registrar la información. Si uno lo ve desde una perspectiva casi como de ciencia ficción, que es como lo ven algunos visionarios, dicen, bueno, si la información de la construcción del organismo está en los genes,